Bueno, Alejita, y ahora vamos con algo que hemos estado anunciando, señoras y señores. Vamos con una entrevista de una de las glorias del deporte más importantes que ha nacido en Colombia. Les estamos hablando del profesor Francisco Pacho Maturana, quien reveló varios secretos sobre aquella Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional por allá en el año 1989. Yo ni que había nacido. No, tú estabas ni en los pensamientos de tu hermosa. Iba a decir una grosería que iba de tal en tal, pero Yo también la pensé, pero dije, no, estamos en televisión nacional. Pero como no es grosería, es testículo en testículo. Eso ya no sería sí, grosería. nadando en los testículos. Bueno. ¿Sabe que nos reveló de todo? Sí. Es más, nos dijo si se anima o no a volver a dirigir las canchas. Todo esto y mucho más nos contó. Veamos la siguiente información. Amigos y familia de Lo Sé Todo, como lo pueden ver, me encuentro con una gloria del deporte nacional, nada más y nada menos que el señor Francisco Pacho Maturana, campeón con Atlético Nacional, campeón con la Selección Colombia. Y bueno, estamos aquí en un lugar muy especial. Profe Pacho, bienvenido a Lo Sé Todo Colombia. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Bueno, profe, ¿qué siente ser parte importante, historia, gloria del Atlético Nacional? Bueno, yo pienso que siento lo que puede sentir cualquier persona en un núcleo familiar que vaya siempre con un buen caminar, buscando lo mejor, apoyado en los principios y los códigos de vida y con una afición extraordinaria. Es una familia fantástica. Yo creo que toda la familia debe sentir lo que en un momento determinado siento yo. ¿Por qué cree que, o mejor ese concepto de Atlético Nacional es un equipo tan grande? Usted hizo parte y formó también de esa gloria del equipo, dándole la Copa Libertadores, campeonatos nacionales, pero ¿qué tiene también tan especial el club que lo hace grande? Pues hombre, siempre es importante las formas, ¿cierto? Porque yo tuve la suerte de estar en las inferiores de Nacional y quedar campeones en las inferiores, y ya desde ahí había una distinción. Como entrenador también, aparte de que dirigí el ponifútbol, también dirigí la sub-17 del Nacional, y a partir de ahí ya seguí mi rumbo como entrenador profesional. Pero yo creo que hay un perfume, un aroma que lo hace diferente, y ese aroma indudablemente es la afición de Nacional. Total. Bueno, profe, vayámonos un poquito en el tiempo haciendo historia. ¿Qué estaba pasando aquel 31 de mayo de 1989 antes de iniciar ese partido trascendental? No, la verdad que estábamos fuertes porque nos concentramos. Después del partido, ese partido acá lo ganamos, yo diría que en el avión de regreso de Paraguay, porque después del partido de Paraguay lloramos un rato, pero sabíamos que teníamos con qué darle la vuelta a eso. Y fuera de eso, después, toda la semana nos quedamos arriba en Llano Grande y entre todos decidimos, o por lo menos aceptaron la propuesta que yo les hice, de venir a Bogotá a jugar, porque sabíamos que, no sé, ahora los tiempos han cambiado, pero en ese tiempo la altura era una cosa brava. Y yo sabía que a nosotros nos hacía daño la altura, pero le hacía más daño a Olimpia, porque yo conocía a Luis Cubilla, que le tenía pánico a la altura. Entonces por eso invité a que tomáramos esa decisión de venir a Bogotá, y no vinimos solo, porque todo Medellín se vino con nosotros. Y la misma gente de Medellín, de Bogotá, se dio cuenta que era el país el que estaba jugando, y al final entre todos ganamos. ¿Cómo fue ese momento ver a Leonel cobrar ese penalti? El momento, para mí, el momento interesante fue después del penalti, porque ya había la posibilidad. Nosotros no estábamos pensando que íbamos a empatar, pero esa posibilidad estaba ahí, y ya yo pues había tocado unos puntos claves en el sentido de René, que a René le había dicho que el primer penalti me lo regalara a mí, y que se tirara a la derecha, y él me dice: Pacho, ¿y los otros? Le digo: lo otro es tu problema. Y a los muchachos, a los otros también lo habíamos direccionado, y resulta que nadie hizo lo que se había ensayado. En el caso de cuando iban a patear, tenían que pararse un poquito, que Almeida se tiraba antes, y el único que lo hizo fue Leonel. Entonces yo después
felicito a Leonel y le digo que fue el único que se acordó de que tenía que pararse un poquito y me dijo que mire que no andaba solo y me mostró en la mano, tenía el corazón de Jesús, un escapulario, la Virgen del Carmen, un crucifijo. Él no fue solo a patear ese penal. Todos iba muy bien acompañado y sin duda ese momento épico de el título de Copa Libertadores en el 89. Y bueno, profe, ¿cuál es su actualidad? ¿Qué más está haciendo? ¿Piensa volver a dirigir? ¿Cómo ve ese futuro, profe? No, yo ahora estoy en Nacional, ahí disponible desde el respeto, porque no estoy capacitado, no es mi manera de caminar la vida, metiéndome donde no tengo que meterme, pero sí estar disponible para cuando me necesiten para alguna cosa. En ese momento yo pertenezco soy embajador de fútbol de Conmebol, entonces a veces voy a donde me mandan desde Paraguay y ahí estoy en algo que me gusta, que es el fútbol. Bueno, siempre vigente el profe. Bueno. Bueno, estamos con Francisco Pacho Maturana aquí en Lo Sé Todo Colombia. Profe, gracias por... Vecino, súbale el volumen al televisor porque llegó el momento de Pa' que lo sepa con un gran invitado, el doctor Juan Manuel Orjuela. Bienvenido a Lo Sé Todo Colombia. Hola Osvaldo y a todos los televidentes. Bueno, les cuento que si usted es como yo, que escucha a Pastor López, Fruco y sus tesos, o un vallenato y se le sube el ánimo, ay, párele bolas a esto, porque es que la música tiene que ver con las emociones, y por eso tenemos al doctor que nos va a explicar cómo es esta cuestión. Doctor, cuéntenos cómo es ese proceso de la música, cómo procesa el cerebro la música. Bueno, es muy interesante porque el cerebro es un órgano que le gusta mucho la música. De hecho, todas las culturas en la humanidad y los niños son hipermusicales. Cuando un niño nace, la madre se comunica con él a través del canto, de la melodía, de los aspectos rítmicos, del lenguaje. Entonces el cerebro desde muy joven hace una afinidad muy particular con la música. Okay. Y eso se puede utilizar, por ejemplo, para el desarrollo cognitivo de los niños. Los niños que son sometidos a clases de música tempranamente desarrollan mejor lenguaje y mayores habilidades para tener un segundo idioma comparado con niños que no están, por ejemplo, expuestos a música. Entonces el cerebro es un órgano que le encanta la música, pero con el tiempo también nos va mostrando cómo es capaz de regular las emociones. Por ejemplo, nos permite experimentar placer, nos permite bailar, la actividad motora. Todo esto tiene efectos neuroprotectores a largo plazo. Bueno, doctor, a mucha gente le pasa que está en una situación de una tusa, de un despecho, pone Darío Gómez, se pone más triste, pero de pronto si pone un vallenatico chévere, música merenguito, se alegran. ¿Cómo funciona este tema de la música con las emociones? ¿Cómo la regula? Bueno, por un lado, la música ingresa al cerebro a través de la vía auditiva y llega a unos centros del placer, donde se libera dopamina. Cuando una persona tiene dopamina en su cerebro, experimenta un hedonismo o sensación de tranquilidad, incluso de alertamiento y mayor atención. Pero también la música placentera genera endorfinas, que son unas sustancias parecidas a la morfina, donde nos anestesia emocionalmente y baja incluso el dolor. Hay estudios de musicoterapia para personas con dolor crónico. Pero también la música libera oxitocina y sobre todo la música triste, algunos estudios, porque la oxitocina es la hormona del apego, de la cohesión social. Es, por ejemplo, lo que libera una madre a través de la leche materna con su hijo. Sí. Vea, chévere esa conexión. Doctor, yo veo que usted trajo varios elementos. ¿De qué trata todo esto? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo pueden ayudar a nuestras emociones? Bueno, son instrumentos de terapia de sonido que hace parte de la musicoterapia receptiva. Yo lo utilizo en mi consultorio particularmente para los pacientes que tienen problemas de ansiedad. Hoy en día tenemos también una pandemia de ansiedad y de depresión y funciona muy bien sonidos. Cuando percutimos un cuenco tibetano y lo hacemos en un contexto de relajación, de meditación, el cerebro empieza a calmarse, el corazón late más lento, la respiración se vuelve más lenta también y las ondas cerebrales empiezan a modificarse a un punto donde entramos en estados de meditación. Este es un cuenco tibetano que es muy utilizado, pero también hay otros como este, que es un tambor de lenguas. Que nos permite hacer intervenciones también mediadas por el sonido. Y como te das cuenta, son instrumentos diferentes a una guitarra, un bajo, una batería. Son particularmente diseñados para generar estados de relajación o también de creatividad. Vea pues, doctor, chévere. ¿Qué relación, aparte de, bueno, hay entre la música, el autismo y la neurodivergencia? Bueno, resulta que algunas personas del espectro autista pueden ser
muy poco funcionales, con pobre lenguaje, dificultades para socializar, y ellos se agreden mucho. Yo he tenido muchos pacientes que se dan cabezazos contra la pared, se agreden físicamente, y la musicoterapia en estos casos, como no tienen un buen lenguaje para describir lo que sienten, la música es una forma de comunicarse, la música es una forma de lenguaje que les permite a ellos expresar a través de los ritmos, el canto, lo motor, y eso definitivamente trae beneficios. Bueno, doctor, rápidamente, ¿cómo podemos aprender más? Sé que hay una conferencia donde, mejor dicho, usted va a mostrar las ondas de la música, cómo funciona el cerebro. ¿Eso dónde va a ser? ¿Dónde, cuándo, cómo y cómo puedo ir? Bueno, claro que sí. El evento se llama Neurosonic Lab. Es el 6 de septiembre, el sábado, de 9 a 1 del día. Y lo vamos a hacer en la Cámara de Comercio. Básicamente ustedes deben entrar a www.neurosoniclab.com y ahí nos vemos entonces. Bueno, allá nos vemos, doctor. Muchas gracias por compartir este conocimiento. Y ustedes a poner musiquita chévere para alegrar el día. Y quietos en primera, porque ya venimos con muchos chismecitos más aquí en Lo Sé Todo Colombia. Ya regresamos. Vamos a hablar ahora de otro de los grandes artistas de nuestro país, de lo mejor que ha parido esta nación, señoras y señores. Nada más y nada menos que Juanes. Pues en estos días, hace poquito, estuvo cumpliendo su año número, sí, su cumpleaños número 53. Nantico, 53 primaveras, Juan Esteban. Sí, y fue sorprendido por su esposa, Karen Martínez, y nada más y nada menos que un colega suyo. Él, o sea, de él, ¿no? No suyo. Un cantante muy famoso dominicano, Juan Luis Guerra, gran amigo del Paisa y a quien admira profundamente. Veamos cómo fue ese momento. Juan, ya de cumpleaños y vamos a darle una sorpresa. Él no sabe nada. Que Juanes no lo vaya a ver porque Juanes está ahí. Aquí pensaba que había una falla. Y después vi que era Juan Luis con Cecilia. No podría ser un mejor día para mí hoy, cumplir 53 años. ¿Y qué 53 años? Hey, pero con Cecilia, con mis hijos que están acá, Paloma, Luna, Dante que están acá, con mi artista favorito de todos los tiempos, Juan Luis Guerra, que te adoro, Juancho. A ti, Medellín y tus montañas, qué alegría, gracias. Pues desde Lo Sé Todo le enviamos abrazos a Juárez y lo felicitamos por llegar tan, mejor dicho, de buen ejemplo a sus 53 años enterito y ser uno de los artistas más influyentes de nuestro país.